Nadie nos entiende como mamá y nadie nos comunica como Antel. Por eso, en el mes de mamá, regalale un Nokia Lumia 625 o un Samsung S5 con pera móvil LTE. Atención el precio, hasta Romano hizo plop cuando vio esto. 630 pesos y con un 50% de descuento durante los primeros 4 meses. Antel, avanzamos juntos. Y voy a presentar a los invitados. A mi derecha, pero a la izquierda de la pantalla, está el profesor, doctor Jorge Torres, presidente del Colegio Médico. Profesor, gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Un gusto recibirlo. Y está también con nosotros el doctor Oscar Cluset, o Cluset, no sé cómo si mantienen el francés intacto. Bienvenido, doctor, es presidente, en este caso, es de la integrante, no sé si el presidente, de la Comisión Asesora de Bioética del Colegio Médico del Uruguay. Muchas gracias, y en realidad el cargo correcto es coordinador de la comisión. Perfecto, coordinador de la comisión. Son todas cuestiones nuevas, incluso este coloquio que ha tenido lugar en estas horas. Arrancamos por ahí, ¿le parece, profesor? ¿Cómo no? Porque yo tiraba por allí algunos datos de que hasta los avances científicos juegan en este tema de la ética y la bioética, la formación actual o no, y lo que se vendrá. Pero cuénteme del porqué de estos coloquios para después ir viendo los conflictos de intereses y los casos particulares. Hay un punto de partida, ¿no? El hecho es que por ley, el Parlamento crea el Colegio Médico y le otorga a los médicos autonomía en el plano ético, con el deber de generar un código de ética y de integrar un tribunal de ética para que juzgue a los médicos que se aparten de ese código de ética médica. Pero además, no es menor, y yo lo señalo y lo destaco porque está relacionado, la autoexigencia en la formación científico-profesional durante toda la vida profesional, durante 30 o 40 años de vida profesional. Y quizás alguna palabra no ya sobre los deberes, ¿no? Dado que sería un organismo de cumplimiento de deberes del médico, sino también la defensa del derecho a la dignidad del médico en cuanto a autonomía, a las mejores decisiones diagnósticas y terapéuticas con su paciente. Déjeme hacerle un breve paréntesis, porque si no se me va. Hasta ahora, es decir, hasta la creación de la ley, no había ningún organismo que pudiera juzgar a los médicos por su accionar. Cuando digo juzgar, no lo digo en términos de la justicia, porque eso es otro tema, ¿no? Juzgar desde el punto de vista ético, ¿no había nada en ese sentido? En este sentido había, ¿no? Por ejemplo, los sindicatos, FEMI, otras organizaciones tenían comisión de ética, pero no tomaban a todo el colectivo. No hay que olvidar que el Colegio Médico se integró obligatoriamente por todos los médicos que ejercen medicina en el país. Y segundo, tampoco tenían un poder de sancionar determinados desvíos en la forma que lo tendría una vez que se aprueba esta ley. Claro. En la que puede llegar hasta la suspensión del título, por ejemplo, cosa que ninguno de los otros comités la tenía. El tema, es importante fijar ese aspecto porque esto significa, en definitiva, un acuerdo de la sociedad con los médicos. Los médicos están heterorregulados, como usted decía, están regulados por el Poder Judicial, si cometen actos no jurídicos, y están también regulados por el Poder Sanitario, el Ministerio de Salud Pública, si cometen desvíos sanitarios. Ahora, estos aspectos, los éticos y los educacionales, dicen, bueno, van a ser regulados por ustedes. Es el colegio entonces una herramienta de un acuerdo en que los ciudadanos, ustedes, a través del Parlamento, nos otorgan a nosotros la posibilidad de que desarrollemos eso si lo hacemos bien, y si no lo hacemos, posiblemente, como yo le digo a mis colegas, caerá el acuerdo. El asunto es, por lo tanto, tener presente ese punto de partida que le da una responsabilidad muy especial, ¿verdad? Derechos y obligaciones. Porque, dado que la ciudadanía le confiere, ¿verdad?, algo, ¿verdad?, del cual espera una devolución adecuada a lo que la sociedad pretende, ¿verdad? Pretende un médico ético y pretende un médico que sepa. Permítame incorporar al doctor Cluset. ¿Esto surge en el Parlamento, pero surge por una iniciativa parlamentaria, o son los médicos que también empujan, en el mejor de los sentidos, a que esto se aprobara?
Sobre la necesidad de la colegiación se podría hacer una larga historia que arranca de la década del 40, por lo tanto pasó un tiempo. Lleva un considerable retraso en relación al momento de su concreción. ¿Cuáles eran los frenos para eso? Si era un debate que los propios médicos estaban dándose. Se creía que o podía existir la sensación de que de alguna manera se pretendían erigir mecanismos que protegieran a los médicos de un accionar indebido. En particular, podía estar en la clase política en general esa convicción, a pesar de que los médicos habían dado muestras, a través de los mecanismos que decía el profesor Torres, de que eran capaces de una muy ajustada autocorrección de las dificultades y los problemas. De hecho, desde el año 1997 funcionaban los códigos de ética del Sindicato Médico del Uruguay y de FEMI, y habían mostrado ser continentes de todas las situaciones y ejercer una adecuada autorregulación deontológica. Claro, lo que algunos pensaban era que se corría el riesgo de que la corporación cuidara a sus integrantes. Exacto, y creemos que ese factor, usted lo preguntaba específicamente, obró mucho en explicar el actual retraso. En algún momento, incluso impulsado, lo que decía Romano, por médicos legisladores, se llevó a cabo este paso trascendental que fue la creación del colegio con todas sus potestades en el plano ético. Con esos antecedentes, capaz que esta pregunta no tiene sentido, pero se la voy a hacer igual. ¿No ha sido un repecho en la interna de los médicos aceptar esto? No, para nada. Fue refrendado en varias convenciones médicas. Ahora estamos en las puertas de una nueva convención médica. No es este el tema, porque ya es un logro, pero sucesivas convenciones médicas de la década del 40 habían asumido su compromiso con el tema de la colegiación médica como una meta deseable. Claro, obviamente vamos a entrar en el debate de fondo y ustedes nos van a contar sobre estos coloquios en particular, pero no tengo más que hacerles esta pregunta porque imagino que los que nos están viendo se la deben estar haciendo. ¿Qué papel jugamos nosotros, los pacientes, en esa autorregulación de los médicos? Porque algunos deben estar diciendo, bueno, sí, con ese criterio ellos se autorregulan, ellos ven cómo definen su accionar, definen los criterios, y nosotros, que somos en definitiva sus objetos de trabajo, la vemos de afuera. Si usted lee cuidadosamente el Código de Ética Médica, una cosa por lo menos a primera lectura le va a llamar la atención. Hay un 25% de artículos dirigidos directamente a los derechos del paciente. Ajá. Y todo el código está hecho en base a ese derecho que por la década del 60, 70, con el gran avance tecnológico, también lograron los pacientes el derecho a la salud. Aquel derecho que el paciente mismo decía, no, pero ese derecho yo no lo tengo, ese derecho lo tiene el médico por mí, el paternalismo médico. Claro. ¿Verdad? Cuando ahora recupera ese derecho, bueno, ahora nos encontramos que nosotros hacemos un código pensando en el paciente, teniendo como centro, ¿verdad?, el paciente y no teniendo como centro el médico. Eso, desde esa lectura, la sociedad puede entender nuestra pretensión, ¿verdad?, cuál es, ¿no? En algún momento usted ha dicho, no alcanza con tener un código de ética y un tribunal de ética que juzgue desvíos. Claro. ¿Por qué? Porque el código de ética es una guía. Un tribunal de ética, algunos sostienen, pueden actuar incluso sin código, si los integrantes tienen la suficiente sapiencia y utilizan incluso lo que es el conocimiento universal, con normativas incluso a este nivel, podrían estar fallando adecuadamente. Pero, bueno, ese código que sirve como guía también sirve como marco de referencia de cómo debe actuar el médico y cómo un tribunal también debe tenerse para resolver las situaciones. ¿Cuál es el tema? Nosotros cumplimos nuestra misión. En el primer año se consolidó todo ese tronco ético. Dejemos al lado el educacional, etcétera, en que también estamos. Y terminó todo incluso en un código de ética que fue plebiscitado, fue enviado al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo lo hizo suyo, lo envía al Parlamento, ¿verdad?, con los fundamentos que nosotros allí, sin ninguna corrección, para que el Parlamento sepa que también están en línea, ¿verdad?, con nuestra postura. Ahora bien, tenemos ese código en el cual cualquiera, ¿no?, pues hasta un ciudadano común puede ir
presentar un tribunal de ética si en cuenta debió en el accionar médico, y tenemos el tribunal de ética que juzgue. Pero el tema era generar un cuerpo de doctrina en una cantidad de problemas que requerían una profundización mayor de lo que significa una guía. Se arrancaba de cero, se arranca de Se cero. arrancaba de cero. Y se arrancaba de cero porque... Digo, en lo escrito, seguramente no en la práctica, ¿no? Pero... Fíjese, que nosotros yo en mi discurso de mi carrera médica nunca recibí ninguna formación en bioética. La Facultad de Medicina en estos últimos 2 años agrega la enseñanza de la bioética. Quiere decir que podemos tener grandes falencias en el conocimiento más profundo, y entonces el conocimiento más profundo seguramente nos va a permitir conocer, resolver mejor los dilemas actuales y por supuesto los que vayan apareciendo, claro, que normalmente van apareciendo. Vamos a hacer una pausa, ¿no? Sí. Pero me interesa ir hacia eso que estaba diciendo el doctor. ¿Cuáles son esos dilemas a los que el médico se enfrenta hoy en esta coyuntura histórica? Incluso en el coloquio se hablaba de situaciones conflictivas concretas, porque aterrizar el tema es lo que queremos en la continuación del programa. Cuando yo decía, en algunas cosas se arranca de cero, el doctor me miraba y decía, Cruzet me decía, no se arranca de cero. Su mirada ya me decía, ¿por qué no se arranca de cero? Y esto hagámoslo en este bloque. No se arranca de cero primero por los antecedentes que había de normativas bioéticas, a punto tal que la comisión que entendió en la elaboración del actual código se basó en la experiencia y la doctrina de los códigos que le precedieron, Sindicato Médico y Federación Médica del Interior. Pero también no se arranca de cero porque había una larga tradición ética que arranca de una cosa muy sencilla. La medicina como profesión nace vinculado a los problemas éticos porque trata de la vida. Y entonces desde los inicios hipocráticos y mucho antes nació con, de alguna manera, la necesidad de tener controles del accionar ético del médico. De manera que nunca es sobre terreno raso, perfecto, sino sobre antecedentes muy valiosos que siempre hay que mantener. Otro tema que les queremos poner arriba de la mesa, ya sabemos que un médico estudia, se recibe, hace un posgrado o no, y pasa a ser funcionario público si trabaja en un hospital público, pasa a ser empleado de una institución de asistencia médica colectiva. Tomémoslas todas iguales, ya sabemos que unas son mutualistas, con ese mecanismo donde el socio es dueño, pero son empresas médicas todas, y el dueño de la empresa médica por lo general son médicos también. Y de repente allí en el Código de Trabajo Interno está escrito no más de 3 tomografías por mes, no, este medicamento no, que es muy caro. Estoy haciendo una caricatura para que claro, se entienda. No más de 5 minutos por paciente porque hay que hacer desfilar muchos pacientes. Bueno, es todo un tema, ¿no? Ha sido todo un tema de algunos logros que han logrado los médicos también de aumentar ese tiempo. Con eso y con lo que ustedes llaman situaciones conflictivas concretas y esos choques que pueden producirse, venimos enseguida con el programa de hoy.